¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde la inflación ha sido uno de los temas centrales no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Usted habrá escuchado en los últimos meses a muchos funcionarios y economistas cercanos al gobierno hablar de inflación importada aquí en la Argentina. Y si bien esto no explica completamente lo que está pasando con los precios de nuestro país, sí hay que decir que la inflación es evidentemente un fenómeno que se ha, no diría generalizado, pero sí ampliado en el contexto internacional, básicamente a partir de lo que es la progresiva recuperación de las economías. Y digo esto porque en los Estados Unidos, hacia el día martes, el índice de inflación para el mes de junio dio 0,9%, una inflación anualizada, es decir, de los últimos 12 meses, de más del 5%, algo inédito en décadas en la mayor economía del mundo. Y esto tiene que ver, como hemos venido comentando en los últimos meses, le diría, con la progresiva recuperación de los precios de las materias primas y de los precios generales de la economía, ¿no es cierto? Pero por supuesto aquí en Argentina el problema es más importante. Aquí ponemos una placa para mostrarle los números que dio a conocer en estos días el INDEC, donde evidentemente la inflación está en otra escala. Tenemos una suba del IPC, esto es el índice de precio al consumidor, de 3,2% durante el mes de junio. Esto es algo inferior al 3,3% de mayo. Pero la inflación núcleo, que le recuerdo, es la inflación que habitualmente siguen los economistas, porque aquí se excluyen los productos estacionales y también los regulados, es decir, de los que dependen de básicamente decisiones del gobierno como tarifas, cigarrillos y otros. Esta inflación núcleo estuvo en el 3,6%, es decir, incluso por encima de la del mes de mayo, lo que está indicando claramente que hay tendencias muy importantes a la suba generalizada de precios en nuestro país. Ahora, decimos que en la Argentina la inflación es un problema diferente al del resto del mundo, esto es bastante evidente con estas cifras. Decíamos que Estados Unidos tuvo una inflación del 0,9%, la Argentina sostiene una inflación prácticamente todos los meses por encima del 3%, inclusive 2 meses atrás la inflación fue superior al 4%. Pero el punto es que hay otras economías en la región, aquí ponemos los números, que están atravesando situaciones absolutamente diferentes. Como usted ve, durante junio la inflación más alta aquí en los países que limitan con la Argentina fue la de Uruguay, de 0,7%, la más baja, la de Chile, 0,10%. ¿Por qué pasa esto? Bueno, claramente porque la capacidad de respuesta ante las presiones inflacionarias externas de estas economías, desde el punto de vista monetario sobre todo, son países que tienen una moneda que ha generado confianza en las últimas décadas, en todos los casos, ahí se pueden aplicar políticas que la Argentina no puede debido a, obviamente, la pérdida de confianza recurrente, natural, de los argentinos en el peso. Realmente difícil la situación interna en términos de inflación, porque esto obviamente genera pobreza, genera situaciones sociales muy difíciles, sobre todo en el contexto de la pandemia, pero no hay que desconocer, esto también hay que dejarlo claro, que evidentemente los precios a nivel internacional también están subiendo. Aquí lo que hay que decir es que la Argentina ha fallado en su momento, uno espera que en algún momento logre construir esto, en lo que tiene que ver con el diseño de una moneda confiable que le permita aplicar políticas anticíclicas y antiinflacionarias cuando la situación lo requiere. Hoy no la tenemos, con lo cual el problema de los precios es realmente grave en el país. Hacemos la primera pausa y enseguida comenzamos a recorrer algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre.
Astillero Argentino es marplatense. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Para consolidar la recuperación productiva y acompañar a las y los bonaerenses, desde ARBA implementamos nuevas moratorias, suspendimos embargos y eliminamos retenciones, beneficiando a más de 4 millones de contribuyentes. Estamos presentes. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Primer tema esta semana, Mercados y Empresas. Hablamos de uno de los sectores probablemente más golpeados por lo que ha sido la pandemia de COVID. Todo lo que tiene que ver con viajes y turismo realmente está atravesando una etapa muy difícil y además con un horizonte realmente incierto de acuerdo a lo que vaya siendo progresivamente la salida de la pandemia. Lo que sigue es la charla que mantenía la semana Javier Novoa con Sebastián Salvia, que es el representante de AEBIT, la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata y el Sudeste. Bueno, muy complicada. Seguimos, como bien decís, hace un año y medio con incertidumbre, con un cambio de lógica para lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, concretamente el turismo en general, requiere de previsibilidad. Es decir, la gente no contrata ni compra un viaje de un día para el otro. Requiere de una planificación previa, requiere de ordenar, requiere de armado, un viaje que puede ser por motivos diversos, el viaje de ocio, como puede ser de trabajo, de salud, de visitas familiares. Bueno, todo eso requiere una preparación previa, después se lleva a cabo el viaje y después hay un servicio que nosotros ofrecemos también, un servicio de postventa. Todo eso requiere de previsibilidad. Y hoy por hoy, desde hace 15 meses, justamente lo que no se tiene es previsibilidad. Entonces, modifica la lógica total de nuestro trabajo, en el sentido de que la gente tiene ganas o vamos teniendo cierto volumen de consultas importantes para realizar un viaje, por diversos motivos, pero después no tiene la certeza de que efectivamente el viaje pueda llegar a hacerse efectivo. Eso hace que en muchos de los casos no se termine concretando, o bien por otro lado pasa como estamos viviendo en este momento, donde la gente resolvió, contrató su viaje, se fue de viaje y hoy no puede volver. Eso hace que nuestro trabajo pierda una lógica en el sentido de que pasamos de o no tener nada para vender, porque durante los primeros, te diría, 9 meses del año pasado, directamente con fronteras cerradas, con el turismo prohibido en el país, era prácticamente no había nada, no había producto para vender. Imaginemos un supermercado que se queda sin ningún tipo de mercadería. Lo mismo nos pasó a nosotros. O ahora estamos en un momento donde no sabes si vender o no vender, y donde si vendés algo no tenés la certeza de que se va a poder hacer efectivo lo que vos ofreciste. Y no por una responsabilidad nuestra, claramente, porque si uno ofreció un viaje y se fue a Miami, se fueron a vacunar o se fueron por descanso, por visitas familiares, por trabajo, lo que sea, y en la mitad del viaje se cambian las reglas del juego y no pueden volver a su país, lo que uno ofreció ya no se puede respetar. Eso cambia nuestra lógica y a su vez afecta a la nueva toma de decisiones de la gente, que por supuesto se contrae y se reduce. Así que es un escenario muy muy complejo. No obstante, desde las agencias de viaje seguimos ofreciendo nuestra ayuda. Es destacable el profesionalismo en el cual se han manejado todos los colegas, todas las agencias de viaje, brindando asesoramiento, ayuda, soporte, contención a la gente que está en el viaje, a los familiares que quedan acá. Pensemos desesperación a las agencias. A nosotros nos llaman todos los pasajeros que quedan afuera en situaciones críticas, gente que no está sin dinero en el exterior o con temas de salud y no pueden volver. Es realmente grave. Así que en ese escenario nos encontramos en este momento, y sumado por supuesto a que después de año y medio las ayudas que recibimos, si bien son importantes, en ninguno de los casos fue suficiente, y eso hace que las economías, por supuesto, las reservas de cada empresa se vayan consumiendo, y bueno, el horizonte cada vez se va corriendo más. Y eso hace que el momento sea crítico. Así describía Sebastián Salvia el panorama, muy difícil por cierto,
de las empresas de viajes y turismo. Agravado este panorama, me parece, por lo que ha sido la política errática del gobierno en relación a las salidas y los arribos al país, ¿no? Como decía Salvia en un momento, bueno, evidentemente la incertidumbre es inmensa, no solamente por la pandemia, sino por los cambios de política. Hoy por hoy, la gente que se va del país o que piensa en irse del país a vacacionar no tiene ninguna certeza acerca de cuándo va a poder, bueno, definitivamente tener su fecha de regreso, con lo cual, evidentemente, la situación de las agencias de viaje y turismo es muy difícil desde el punto de vista de la comercialización de pasajes y paquetes. Tenemos un segundo tramo de la charla con Sebastián Salvia y allí abordamos temas como la ayuda oficial que llega desde el gobierno para sostener a las empresas de viaje y turismo en medio de este difícil panorama y además las también difíciles, por supuesto, perspectivas para las vacaciones de invierno. Las claves fueron las ayudas. Por un lado el ATP, los primeros ayuda que vino por ese lado, para el pago de sueldos. Ahora estamos con el programa Repro para lo que son las fuentes laborales. Después, por parte del Ministerio, fueron bajando en distintos momentos distintos fondos para de acuerdo a la categoría de empresa y demás, distintos fondos que fueron ayudas. Y fundamentalmente otro beneficio que pudimos tener las agencias de viaje fue la de conseguir la posibilidad de operar de manera virtual. Las agencias de viaje históricamente tienen un requisito que para poder tener su licencia, la licencia habilitante, necesita tener de un local. Puede ser un local a la calle o en una oficina, pero tiene que haber un local habilitado comercialmente. Ese requisito en el marco de la pandemia se logró que se pueda evitar, y aquellas agencias que alquilan locales, que es uno de los costos muy importante en la estructura, devuelvan sus locales y se pasen a una atención exclusivamente por canales virtuales, es decir, por páginas web, WhatsApp, mail, telefónicamente, y de esa manera evitar el costo del alquiler del local y de alguna manera poder seguir dando el soporte, la ayuda, la contención y el asesoramiento y el trabajo a diario. En el marco de esas ayudas es lo que ha posibilitado que el cierre de empresas no sea masivo y que las empresas sigan de alguna manera adelante llevando el día a día. Mar del Plata regresó a fase 3, ya hemos tenido algunos fines de semana largos, vienen las vacaciones de invierno y si bien el gobierno habilita que haya este turismo interno y ya indicó que lo va a permitir, que haya vacaciones de invierno, hay como una postura a desalentar un poco el turismo, a que no haya mucho movimiento. ¿Cuál es la postura que tienen al respecto? Y bueno, es lo que hace que, si bien está permitido, pero el hecho de justamente de desalentarlo o de no tener demasiadas certezas hace que la gente en muchos de los casos no termine contratando, con lo cual está permitido, vamos a tener una temporada de invierno, pero no va a servir, no va a alcanzar para que todo el sector en general, y ahí sumamos a lo que son las estructuras de las agencias, pero sumamos a la hotelería, la gastronomía, la recreación, es todo un sector muy amplio que el turismo redunda en beneficios, pero si no se posibilita y no se da esa certeza, no se logra a movilizar toda la cadena y, si bien está permitido, no termina redundando en el beneficio esperado. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999.
Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Hablamos de la actualidad del Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata, porque ha habido cambio de autoridades en el consorcio del parque. El nuevo presidente es el doctor Alberto Chevalier de la empresa Egion. Tuvimos oportunidad de conversar con él durante la semana y así nos describía el panorama actual del parque y las perspectivas de esta zona industrial realmente trascendente de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, las expectativas son siempre de crecimiento del parque industrial, crecimiento desde el punto de vista de la infraestructura del parque industrial y además de la cantidad de empresas que puedan venir al parque industrial. Realmente tenemos una gran demanda de lotes para empresas que quieran venir al parque industrial. Eso es una cosa muy importante porque yo creo que las grandes empresas, las empresas emblemáticas, las pyme, las mini pyme, medianas o chicas, deberían estar en el parque industrial porque el parque industrial es un lugar propicio para hacer actividad industrial. Aquí tenemos servicios acordes a la actividad industrial, los accesos, y tenemos, como os digo siempre, los que estamos en el parque industrial, tenemos la perspectiva de poder proyectar y ampliarnos porque no estamos encerrados en un lugar en donde tenemos, si estuviésemos en la ciudad, tenemos una empresa, cualquiera sea, que tiene a un costado un almacén o una casa, entonces no puede proyectar. El parque industrial tiene lotes que van de 5.000 metros cuadrados a mucho más, a 10.000 o algunas hectáreas. Entonces esas empresas que están en el parque industrial y en esos lotes tienen capacidad de poder proyectar ampliaciones, y cuando una empresa puede proyectar ampliaciones y se puede ampliar, como ocurre con la mayoría de las empresas que están en el parque industrial, generan más puestos de trabajo. Entonces, además, nosotros queremos no solamente que vengan las empresas de Mar del Plata, hay empresas de Buenos Aires que vienen al parque industrial, lo que generan de una manera efectiva y nominal un aumento en los puestos de trabajo, o empresas internacionales que quieren venir al Parque Industrial de Mar del Plata. Tenemos algunas empresas multinacionales en el Parque Industrial que también generan puestos de trabajo. La idea es que, yo creo que la de todos, cuando hablamos con el municipio, con el consorcio del puerto, es pensar una Mar del Plata productiva e industrial. No una ciudad, una Mar del Plata turística, sino una Mar del Plata con turismo, que es distinto. Pero para eso hay que generar más puestos de trabajo en un país que tiene una alta desocupación y una ciudad que particularmente también tiene una alta desocupación. Entonces es un compromiso importante tratar de generar las mejores condiciones posibles para que vengan empresas a radicarse y de a poquito ir paliando este problema de la falta de empleo. Alberto, te consulto en todo esto que detallás, es fundamental la relación con el municipio, fundamental poder gestionar junto a ellos. ¿Cómo está siendo en este primer tiempo la relación justamente con los funcionarios de producción, el intendente? Bien, yo diría que es buena. Desde antes ya teníamos una buena relación, desde antes que yo asuma, digo, como presidente del Parque Industrial, ya teníamos una muy buena relación con la Intendencia, con el intendente, con el secretario de producción, hasta con los concejales de los distintos bloques. Yo tengo una buena relación con todos y yo veo predisposición, no solo en el intendente, en el secretario de producción, en la gente que trabaja en la municipalidad, sino también en el Consejo Deliberante, que ve con buenos ojos
tanto la ampliación y la generación de empleo en el parque industrial, sino en el consorcio portuario, y por eso tratamos de generar proyectos en donde, por ejemplo, a mí me importa mucho la vinculación. Yo creo que las empresas deben generar más vinculaciones públicos-privadas, si no se mantienen aisladas, así como la parte pública. Cuando hablo de parte pública hablo de nuestros científicos, por ejemplo, o las universidades, también se mantienen un poco aisladas. Y no hay lugar a dudas de que dentro de esta proyección de una Mar del Plata industrial que planteaba Alberto Chevalier, el parque juega un lugar realmente trascendente, ¿no? Aunque no hay que dejar de lado el hecho que ya hemos venido comentando extensamente en los últimos años aquí en el programa, que ha sido inclusive, bueno, por supuesto, analizado y proyectado también por distintas autoridades a nivel del gobierno municipal y provincial, que hay que dotar al parque de infraestructura, ¿no? Todavía uno observa distintos déficits allí en la zona del Parque General Savio que impiden que las empresas que buscan instalarse en esa zona, bueno, tengan certidumbre acerca sobre todo de lo que tiene que ver con la provisión de servicios. En el segundo tramo de la charla, Alberto Chevalier, bueno, va un poco más allá con este tema, plantea la necesidad de proyectar exportaciones desde el parque industrial y desde la ciudad de Mar del Plata en su conjunto, y también analiza este tema crítico de la infraestructura. Nosotros tenemos que pensar en empresas que puedan exportar, porque este país es evidente, no estoy descubriendo nada, si digo que necesita ingreso de divisas. Tenemos una participación muy bajita en el PBI mundial del mercado exportador, y tenemos que acrecentarlo. Por lo tanto, nosotros sentimos que tanto el municipio como el Consejo Deliberante piensa en ese sentido, en el tema de la vinculación, en donde yo me muevo con mucho entusiasmo, porque me parece muy importante traer, por ejemplo, algunos institutos dentro del parque industrial para que interaccionen. Estuve reunido con el presidente del INTI hace un par de semanas, porque hemos generado un avance importante en el proyecto que en algún momento traerá un centro tecnológico del INTI aquí dentro del parque industrial. Eso es para mí no solo simbólico, sino que mostraría la transferencia de tecnología en el lugar donde tiene que estar, donde se hacen desarrollos, I+D, que es el INTI, para las empresas dentro de un parque industrial. Esperemos que eso agilice también la vinculación, y una vez que esté el INTI, también puede estar el INTA, puede estar la universidad, pueden estar los CATEC, los centros de vinculación, puede estar la municipalidad, puede haber muchos entes públicos que interaccionen casi directamente dentro del parque industrial con las empresas. Cuando uno asume una gestión, un cargo, sabe cuáles son los puntos fuertes de donde va a estar, y también cuáles son las debilidades o aquellas falencias que hay que ir trabajando con el tiempo. ¿Qué crees que hay que mejorar o qué hace falta para decir, bueno, ahora sí el parque industrial está a un 100%? A ver, yo creo que la Asociación Civil del Parque Industrial Mar del Plata, que es la que yo presido, tiene una capacidad de acción muy voluntarista, pero el que decide es la municipalidad. Nosotros no manejamos dinero, solamente las expensas que pagan todas las empresas para mantener las calles, el pasto, el corte de pasto, como pasa en cualquier consorcio. Pero no tenemos mucha capacidad de decisión. Sí tenemos capacidad de presión, diría yo. Presionar para que cuando una empresa tiene un problema, gestionarlo con el municipio, si es que no lo hace directamente. Pero si no, siempre es bueno que la asociación del parque industrial esté apoyando a las empresas que quieren estar acá. Y yo creo que hay que seguir trabajando en el tema de los servicios de la parte nueva del parque industrial, en el tema de la resolución de algunas empresas que están pidiendo instalarse en el parque industrial. Yo creo que también hay que, bueno,
ahora hace poco tuvimos la buena noticia de que Obras Sanitarias va a hacer unos pozos de agua que van a abastecer de agua no solamente al parque industrial, sino a la zona de influencia, pero que nos va a dar la presión de agua necesaria para que una planta pueda operar sin problemas. Y después hay cuestiones de infraestructura que faltan y hay que ir trabajando, como son los caminos, el tema del gas, de las cloacas, que de a poco tienen que ir mejorando. Estamos esperando un aporte, el municipio está esperando un aporte, una ANR, un aporte no reembolsable de Nación de aproximadamente 60 millones de pesos, que están todos destinados a hacer asfalto, caminos que necesitamos para la conectividad del parque. Una vez hecho eso, tendremos que seguir trabajando para que la infraestructura del parque, ya sea su entrada, el cerramiento de todo lo que es el parque industrial, haga de este lugar un lugar más apto. Siempre hay que pensar que todo puede mejorar, entonces tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones internas del parque industrial.